La lluvia caía con fuerza sobre el pueblo de San Hilario, convirtiendo las calles en riachuelos oscuros que reflejaban el parpadeo de las farolas. Las gotas golpeaban con insistencia el parabrisas del coche de Lucía, quien, sin más compañía que el eco del motor, seguía el camino serpenteante que la llevaba al corazón del pueblo. La carretera parecía extenderse hacia un abismo de sombras. San Hilario era el último vestigio de un mundo que se desmoronaba lentamente. Un lugar donde los relojes parecían haberse detenido décadas atrás. Pero Lucía no había viajado hasta allí para escribir sobre las ruinas de un pasado glorioso. Su objetivo era la leyenda que se murmuraba en susurros por toda la región. El telar sombrío. El aire de la posada donde se hospedaba estaba cargado de humedad y un aroma a leña quemada. Lucía, con su libreta en mano y una grabadora disimulada, conversó con los ancianos que solían reunirse en el salón principal. Al principio, ninguno quiso hablar del telar. Sus miradas se desviaban hacia las ventanas, como si temieran que algo los estuviera escuchando. Finalmente, uno de ellos, con la voz temblorosa y las manos arrugadas, rompió el silencio. No es la tela lo que atrapa a las almas. Sus ojos se fijaron en Lucía, vacíos como un pozo sin fondo. Es lo que ven reflejado en ella. Los otros murmullos se apagaron. Nadie quiso añadir nada más, y el ambiente se tornó aún más pesado. Lucía, acostumbrada a las supersticiones rurales, fingió tomar en serio las palabras, aunque por dentro se sintió frustrada. Aquella historia, aunque intrigante, seguía sonando como un cuento para asustar niños. Esa noche, con la lluvia como única banda sonora, Lucía se colocó su impermeable y dejó la posada en silencio. Había memorizado el camino hacia la fábrica, un sendero embarrado que serpenteaba entre árboles retorcidos y un puente de piedra que parecía crujir bajo su peso. La verja oxidada de la fábrica apareció ante ella como un guardián sombrío. Al cruzar el portón, el mundo cambió. Los sonidos de la noche parecieron apagarse, como si hubiera entrado en un lugar donde ni siquiera el viento se atrevía a soplar. La oscuridad se espesaba y la linterna de Lucía apenas podía perforarla. El interior de la fábrica era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones llenas de escombros. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, y entonces lo escuchó, un leve clic-clac, como el sonido de un telar en movimiento. «Es solo el viento», murmuró para sí misma, aunque la tensión en su voz traicionó su nerviosismo. El sonido, sin embargo, no cesó. Era constante, rítmico, como el latido de un corazón mecánico. En un rincón, algo llamó su atención. Un retazo de tela negra colgaba de una máquina rota. Lucía lo tomó entre sus dedos. Al tacto era extraño, suave pero frío, y mientras lo examinaba, la textura parecía cambiar. En un instante, sintió un torrente de emociones. El calor de una tarde soleada de su infancia, el olor de la tarta de manzana de su abuela, y luego, una sombra en el borde de su memoria, un grito ahogado que la hizo soltar la tela. Sus manos temblaban, pero la curiosidad la empujó a guardarla en su bolsillo. A medida que avanzaba, la fábrica parecía cobrar vida. Las luces parpadearon, aunque no había electricidad en el lugar. En un destello, Lucía vio algo moverse al final de un corredor. Una sombra alta, desproporcionada, que parecía observarla antes de desaparecer. Al llegar a una sala principal, el sonido del telar se hizo más fuerte. Ante ella se alzaba la máquina, un armatoste imponente de madera y metal que parecía intacto pese al abandono. Los hilos negros estaban tensos, vibrando como si alguien los estuviera manipulando. Y entonces lo vio. De entre las sombras, una figura humanoide emergió lentamente.
estaba hecha de hebras oscuras, enredadas y tensas, como si el mismo telar hubiera tejido su forma. No tenía rostro, pero donde deberían estar los ojos había dos vacíos profundos que parecían absorber toda la luz. Lucía retrocedió. «¿Tú tejiste esto?», susurró una voz que no provenía de la figura, sino de su propia mente. Lucía gritó y salió corriendo, pero las hebras comenzaron a crecer más rápido, atrapando sus tobillos. Tropezó y cayó al suelo, sintiendo cómo la tela se deslizaba como un manto sobre su cuerpo, envolviéndola. Despertó en su cama, sudando y con el corazón desbocado. Todo había sido un sueño, o eso pensó hasta que miró sus manos. Las yemas de sus dedos estaban cubiertas de manchas oscuras, como si hubieran estado manipulando tinta negra. Pero no era tinta, era la misma sustancia que componía las hebras del telar. Los días siguientes fueron una espiral de locura. Lucía dejó de salir de casa. Las ventanas se cubrieron con una especie de niebla negra que no desaparecía, y las luces fallaban constantemente. Las visiones se hicieron insoportables. Veía rostros que no reconocía, todos ellos deformados por el terror, atrapados en una maraña de hilos que los arrastraba hacia el telar. Una noche, escuchó voces susurrando desde su habitación. Se levantó, temblando, y encontró la tela negra flotando en el aire, girando como si una fuerza invisible la estuviera tejiendo de nuevo. Las voces se volvieron gritos, y entre ellos reconoció el suyo propio, mezclado con risas distorsionadas. Intentó quemar la tela, pero las llamas no la tocaban. Intentó enterrarla, pero al regresar a casa la encontró de nuevo en su mesa, intacta, como si estuviera esperándola. Lucía comprendió que no podía escapar. Una noche, el clic-clac del telar resonó más fuerte que nunca, y esta vez no venía de la fábrica ni de su mente, venía de su propia habitación. Al abrir la puerta, encontró el telar de la fábrica allí, imponente, funcionando con una precisión mecánica. La figura de hilos estaba sentada frente a él, moviendo las manos como si tejiera. Pero no estaba sola. Lucía vio su propio reflejo en la máquina. Su rostro se descomponía en hebras negras, siendo absorbido por el telar. Sintió cómo su cuerpo se desintegraba, hilo por hilo, cada fibra de su ser atrapada en aquel tejido oscuro. La última palabra que escuchó antes de desaparecer fue un susurro frío. «Ahora eres parte de la historia». Al día siguiente, la posada estaba vacía. Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo juraron que habían visto a Lucía rondando la fábrica esa noche, pero nadie encontró su cuerpo. En cambio, el telar en el salón principal de la fábrica parecía más grande, más intrincado, como si hubiera absorbido una vida más en su interminable tejido de recuerdos y miedos. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar por San Hilario al caer la noche. Los pocos que han pasado por sus calles desiertas hablan de un sonido persistente, un clic-clac que parece resonar no solo en el aire, sino dentro de sus propios pensamientos. Aquellos que, por curiosidad o locura, han mirado hacia las ventanas de la fábrica aseguran haber visto algo más que sombras, figuras de rostros desgarrados y ojos vacíos, mirándolos con una desesperación tan profunda que parece traspasar el cristal. Algunos juran que esas figuras les susurran sus nombres y que al volver a casa encuentran enredada en su cabello una hebra negra que nunca, por más que lo intenten, logran arrancar del todo.